Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz día, feliz comienzo de semana. Muchas bendiciones para todos. Saluda a las personas que tienen a su alrededor y denle la bienvenida. Y aprovechamos de saludar a todos los que están allí viendo nuestro servicio. Muchas bendiciones. Gracias por suscribirte a nuestro canal, dejarnos tus comentarios y comentar la prédica y recomendarla a otras personas. Muchas bendiciones. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Qué alegría que en este día domingo estemos juntos, reunidos como familia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que somos la familia de la fe? Otra vez, ¿cuántos saben que somos la familia de la fe? Eso me recuerda cuando al Señor Jesucristo le dijeron: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, ¿qué relevancia tiene la familia espiritual y debe tener en nuestras vidas? Y nosotros somos familia en Cristo Jesús. Eso tiene un peso muy especial y muy grande en el reino de Dios. Entonces, ¿cuántos somos familia espiritual en la fe? ¿Cuántos somos hermanos en la fe? Denle la gloria a Dios por eso. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que le pido al Señor que me ayude, como cada domingo le pido. Que sea Él guiándome, que sea Él hablando a través de mí, que soy una vasija de barro, tan ordinaria como eso, pero que el don de Dios, que es inefable, opere, por supuesto, a través de mí. Eso manifiesta la grandeza de nuestro Dios. Cómo su don perfecto se puede manifestar en personas imperfectas como cada uno de nosotros. Y hoy quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué celebramos en Navidad? Creo que es una pregunta que todos debemos meditar. Es más, me gustaría que puedas escuchar la prédica o el mensaje. Es una reflexión. Lo que preparé hoy realmente es más una reflexión. Y que puedas meditar sin juzgar tan rápido. Porque como seres humanos tendemos a juzgar muy rápido. Casi que a veces das el título y ya inmediatamente juzgas de qué trata la prédica. Y quiero que no juzgues rápido, sino que lo escuches. Y que en la medida que lo escuches, puedas entonces darte la libertad de comprender lo que estamos explicando en esta mañana. ¿Qué celebramos en la Navidad? Yo creo que esa es una pregunta válida. Creo que es una pregunta que todos debemos hacernos. Y que normalmente la gente no se pregunta. La mayoría de las personas hoy pueden estar en este momento desesperados, comprando comida, comprando ropa, comprando juguetes, comprando cosas, afanados. Y ya el hecho de que estemos aquí, creo que ya es una gran diferencia. Y hoy nos reunimos porque hoy es domingo. Y como es el primer día de la semana, históricamente la iglesia se reúne ese día y no debemos pasarlo por alto. El año pasado no lo hicimos un domingo, lo hicimos un viernes, pero este año comenzamos a hacerlo y queremos que cada domingo, no importa el día que caiga, hubiera caído 25 primero, de igual forma lo vamos a hacer. Son cosas que uno va aprendiendo en la medida que va pasando también el tiempo. Es decir, cada día vamos creciendo más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no deberíamos sentirnos avergonzados por eso. Muchas veces he pedido perdón por alguna enseñanza que he dado. Cuando dimos ciertos cambios como iglesia, me levanté aquí, le pedí perdón al equipo, le pedí perdón a mis hermanos, le pedí perdón a la iglesia cuando
alguna vez di una enseñanza que no era correcta. Y cuando lo descubrí en la palabra, le dije, había enseñado esto, pero ya no creo esto. Por estos puntos. Con el fundamento bíblico y con el peso que tiene la historia de la iglesia, la historia eclesiástica. Entonces, creo que es válido que nos preguntemos hoy, ¿qué celebramos en Navidad? Y yo aspiro y espero que este mensaje contribuya al crecimiento en la fe de todos nosotros y en el crecimiento y en la madurez del carácter conforme a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Para ello voy a utilizar el mismo texto que usó mi hermano José. Isaías capítulo 9. Vamos a leer primeramente el versículo 2 y luego voy a pasar al 6. Es decir, voy a leer Isaías 9, 2, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, y el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero compartir un mensaje que le he puesto como título, un niño nos es nacido. ¿Cómo se llama el mensaje? Un niño nos es nacido. Este mensaje de hoy lo predicó Martín Lutero el 26 de diciembre de 1531. ¿Hace cuántos años más o menos? Más de 500 años. Y el título que le presentó Lutero fue Un niño nos es nacido, que tiene que ver con lo que les voy a compartir en esta mañana. Charles Spurgeon, quien es uno de mis predicadores favoritos de los años de 1800, predicó también un mensaje en una fecha como hoy, denominado el nacimiento de Cristo. Y aquella mañana Spurgeon dijo esto: ¡Feliz Navidad si Dios está contigo! Y me encantó esa frase. Quiero que le digas a la persona que tienes ahí a tu lado, ¡Feliz Navidad! Dile, como dicen los matemáticos, diga, sí, solo sí, si Dios está contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Gloria a Dios! Repito, ¡Feliz Navidad si Dios está contigo! Le dije que no juzgara rápido, que se tome el tiempo para escuchar el mensaje, porque tal vez nunca habías escuchado un mensaje como lo que te quiero compartir hoy. Tal vez sí, pero existen muchas posibilidades que no. Hay mucha evidencia para decir que Jesús no nació en esta fecha. Repito, hay mucha evidencia histórica para decir que Jesús no nació un 25 de diciembre. Hay más evidencia de que no. Entonces, cualquier historiador te lo va a decir. Es más, en invierno los pastores no sacaban a las ovejas, como sucedía para aquel momento. Si puede, le bajas un pelín, porfa, a
mal la audiencia. Ok. Como sucedía para aquel momento. Pero lo que sí te puedo decir con toda certeza, porque eso cualquier historiador serio te lo va a asegurar, cristiano y no cristiano, todos están plenamente convencidos que hace 2000 años Jesús vino a este mundo. Todos están completamente convencidos porque ese nacimiento marcó la historia de la humanidad. Por eso hoy podemos decir estamos en un año 2023 después de Cristo. Tampoco pudiésemos decir exactamente que nació hace 2023 años. Pudo haber sido hace 2025, hace 2026 años. Pero el hecho es que sí, hace 2000 años el Señor vino a este mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces se celebra un 25 de diciembre? ¿Alguna vez te habías hecho esa pregunta? Creo que es una pregunta válida que cualquiera se debe hacer. Es más, ¿sabe por qué quiero compartirles esto? Porque te vas a conseguir con muchos cristianos bíblicos, temerosos del Señor, que te pueden decir, ¿por qué celebrar la Navidad si la Navidad es de origen pagano? Te lo pueden decir. Y cuando te lo digan, en cierta forma también tienen cierta razón. Y por eso también quiero compartirles, porque con el conocimiento de la palabra de Dios también podemos dar respuesta a todo eso. ¿Cuántos dicen amén? El origen es muy antiguo, porque había algo que se llamaba la Saturnalia, así como lo estás escuchando, Saturnalia. ¿Y qué se celebraba en esa fecha? Bueno, adoraban al dios Saturno. Y esa Saturnalia y el dios Saturno tenía que ver con el dios de la agricultura. Y eso coincidía con algo que se llama el solsticio de invierno. Existe algo que se llama el solsticio de verano, que es en el mes de junio, y hay algo que se llama el solsticio de invierno. El solsticio de invierno comienza el 21 de diciembre. ¿Qué sucede? En el solsticio de invierno, las noches cada vez se hacen más largas. Por supuesto, por la posición de la Tierra y el Sol. Entonces las noches se hacen más largas y los días se hacen más cortos. Pero el 25 de diciembre ocurre algo. Y es que el sol comienza a emerger de nuevo y comienza una temporada donde ahora los días comienzan a hacerse de nuevo más largos. Por eso, antiguamente se celebraba algo que se llamaba la fiesta del sol invictus. En otras palabras, la fiesta del sol victorioso. Entonces pudiésemos hablar que eso es de origen antiguo, pagano, y que se celebraba de esa manera. Ya sabemos que tenía que ver con la Saturnalia, que tenía que ver con el solsticio de verano y con el solsticio de invierno, cosa que sigue sucediendo todavía por la posición del sol y de la tierra. Por eso hay lugares donde pueden ser las 10 de la noche y es de día. Y viceversa, de acuerdo a las épocas del año. Y hay lugares del mundo donde los horarios cambian de acuerdo a la época del año. ¿Vamos bien hasta aquí? La pregunta es, ¿y entonces en qué momento se celebra la Navidad? La palabra Navidad viene de la palabra latín natividad, que significa nacimiento. Y sucede que a partir del tercer siglo, cuando Constantino, aquel emperador romano, él establece y propaga el cristianismo como la religión universal. Y una de las cosas que hizo Constantino fue cristianizar todo de una u otra manera. También los templos paganos los convirtió ahora en lugares donde también la gente podía predicar a Dios, a Cristo,
y la palabra del Señor. Pero también lo hizo con muchas fiestas. Y algo que Constantino empezó a promover, y la iglesia para aquel momento, recuerde que era una sola iglesia para esa fecha, estamos hablando en el 3er siglo de nuestra era, 3er siglo después de Cristo. Entonces, la iglesia dijo, el verdadero sol de justicia es Cristo. Y el pasaje bíblico que se usa es Malaquías, capítulo 4, vamos a leerlo. Malaquías, capítulo 4, versículo 2, quiero que lo veamos. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice, mas ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia dijo, la verdadera celebración debe ser el nacimiento del verdadero sol. Ya no es el Dios sol, ahora es el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, aquí viene un punto interesante. Pastor, pero entonces sabemos que hubo un origen pagano, sí. Pero la pregunta es, ¿se puede cristianizar? La iglesia lo hizo, y estoy hablando desde el 3er siglo, cuando la iglesia era una sola. Históricamente, siempre se ha discutido eso entre los cristianos. Y posiciones están siempre, algunos dicen que lo pueden celebrar, otros dicen que no. ¿Cuál es la respuesta bíblica a eso? Porque tiene que haber una respuesta bíblica. Hay muchos casos en la Biblia donde las respuestas no están claras. Por ejemplo, alguien puede decir, un cristiano puede brindar, un cristiano puede usar la falda hasta dónde, un cristiano de qué manera puede usar un tatuaje, un cristiano puede hacer esto, un cristiano puede hacer aquello. Hay muchas preguntas que la Biblia no te lo va a decir con plena claridad. Donde la Biblia lo dice taxativamente, claramente, amén y sin discusión alguna. Pero cuando la Biblia no es tan clara, ahí viene un punto que también debemos reconocer, que es lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 14 y en Primera de Corintios capítulo 10. Es decir, para cualquier cristiano teólogo serio va a decir al final, esto queda a libertad de conciencia. ¿Queda a libertad de qué? De conciencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer Romanos capítulo 14. Amén. Romanos capítulo 14. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Cuántos están aquí? Ok, dice así la palabra. Reciban al débil en la fe, dice Pablo. Pero no para qué? No para contender sobre opiniones. Ellos son débiles en la fe, pero siguen siendo hermanos. Son hermanos nuestros. Y dice, no contiendan en opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay cristianos, bueno, para aquel momento, imagínense el nacimiento de la iglesia, donde habían judíos radicales, para que venían de la práctica del judaísmo. Ellos eran hipercelosos, por ejemplo, lo que tenían que comer y lo que no tenían que comer. Y ahora se conseguían con un pueblo gentil en la iglesia, que esa gente sí no le tenía problema de comer de todo, y que iban a las carnicerías y no les importaban si los animales habían sido sacrificados a ídolos y salían más baratos, compraban esa carne. Y los judíos estaban alterados. ¿Cómo es posible que compran carnes de ídolos? Bueno, era más barato, era una iglesia posiblemente pobre en muchos casos, y compraban esa carne. Y entonces viene Pablo y dice, bueno, uno cree que se ha de comer de todo, como muchos de los gentiles. Otro
que es débil, dice que solamente come legumbres. Mire cómo Pablo lo llama, débil. Versículo 3. El que come, que no menosprecie al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Lo más importante es que es un hermano en la fe. ¿Cuántos están captando el mensaje? Es decir, Pablo lo dice en 1 Corintios. Si el tú comer algo hace pecar a tu hermano que no come, evita comer esa comida delante de la presencia de tu hermano. No por cuestión de tu conciencia, sino por cuestión de la conciencia de tu hermano, que es débil en cuanto a eso, que es débil de conciencia. ¿Cuáles son los dos extremos? Está la tiranía del hermano fuerte de conciencia y también está la tiranía del hermano débil de conciencia. ¿Cómo es la tiranía del hermano fuerte de conciencia? Mira, yo sí como de todo, ese eres tú que no tienes casi fe, yo sí como de todo, yo soy mejor. Entonces este que es fuerte de conciencia ataca al que es débil de conciencia. ¿Cómo sería la tiranía del débil de conciencia? No, es que lo que tú eres un liberto. Tú te vas por el libertinaje, en cambio nosotros sí somos más espirituales porque no comemos ciertos alimentos. Mire que cada uno puede presentar una tiranía desde su posición. Y ese no debe ser el sentir verdadero de un hijo de Dios, que lo que debe prelar en nosotros es el amor. Por eso, ya vamos a volver a Romanos 14:3, pero vámonos a 1 Corintios 10. Y vamos a ubicarnos en el verso 23. Es más, en la Biblia suya aparece como subtítulo libertad cristiana, porque es un tema de libertad de conciencia, de libertad cristiana, cosa que es un aspecto doctrinal de nuestra fe. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Ninguno busque, este debe ser el sentir de un verdadero cristiano, que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Cuántos agarran la palabra? Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería coman. Mire cómo Pablo lo dice. Coman, pero sin preguntar nada. No estén preguntando que si es de ídolo, que si no es de ídolo. Por motivos de conciencia, dice Pablo. Mire cómo Pablo prela la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud al final. Los ídolos no son nada, todo le pertenece a Dios. Versículo 27. Y si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que le pongan delante coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien te dijere, esto fue sacrificado a ídolo, no lo comas. Y mira lo que dice. Por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, lo vuelve a decir. La conciencia, digo, no la tuya, no la nuestra, porque la nuestra no te está acusando en este caso, sino por la del otro. Pues aquí viene una pregunta que para mí es un centro que hay que recalcar. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Nadie me puede juzgar desde la conciencia ajena, porque mi libertad me la ha dado Cristo Jesús. Si alguien dice no quiere comer porque para él eso no debe comer, está bien, no comas. Si yo estoy con un hermano y eso lo afecta, yo evito. Por amor a ese hermano. Por amor en Cristo. Pero no porque alguien me venga a acusar, porque viene la gran pregunta, ¿por qué se me va a juzgar mi libertad por la conciencia de otro? De esta manera tenemos un punto central en cuanto a lo que es libertad de conciencia. Ni siquiera yo como pastor. Mire, hay casos en la iglesia
donde me ha tocado decirle, esta es mi recomendación, esta es mi sugerencia desde el punto de vista de la palabra. Si usted hace eso, ojo, cuando algo no está claro en la Biblia, estoy hablando cuando algo no está claro. Si está claro, ahí está la Biblia que juzga. Pero cuando algo no está claro, se dice, mira, lo que entendemos de la palabra es esto. Si tú decides hacer eso, eso queda a cuestión de tu conciencia con el Señor. Ni siquiera yo voy a invadir eso. Ya eso es cuestión de usted con el Señor. Ya es cuestión de conciencia de cada quien con el Señor. Y esto es muy, pero muy importante. Yo no debo al final violentar a nadie. No, yo no estoy para controlar a nadie, en lo absoluto. Las ovejas son de Cristo, no de nosotros, no del hombre. Y cada quien le ha de rendir cuenta ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos están captando el mensaje? Y esto es muy importante, porque hay que enseñar el temor del Señor. Por otra parte, esto es tan importante porque nadie debe violentar la conciencia de nadie. Nadie. Y esto es muy importante porque es como que alguien llegue hoy a su casa y agarre un ídolo de yeso y venga, lo agarre y lo rompa y es de la mamá. Tú no debes violar la conciencia de nadie. Ni siquiera Dios lo ha hecho. Si Dios quiere, manda un rayo y ya, y listo. O lo que Dios quiera. Ni siquiera Dios lo hace. Dios juzgará a cada quien en su tiempo. ¿Cuántos están captando la palabra? Entonces ya estamos hablando que es motivo de conciencia. Sigamos leyendo. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, porque recuerda que Pablo que dijo que todo es santificado en acción de gracias, que si yo doy gracias, lo que estoy participando es santificado. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que yo doy gracias? ¿Cuán importante es dar gracias? ¿Cuántos dicen amén? Versículo 31. Si pues comen o beben, o hagan otra cosa. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Dígalo conmigo. Ya sea que coma, que beba, que ponga arbolito, que no ponga arbolito, o que haga cualquier otra cosa, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Si hay un hermano genuino que me dice, pastor, yo no creo que debemos participar en eso. Ok, hermano, te comprendo, estoy de acuerdo contigo, no lo hagas. Pero no juzgues a aquel que lo hace. ¿Cuántos están aquí? Lo amo, lo comprendo y lo aplaudo. Porque si lo hace de esa manera para la gloria de Dios, está bien. Pero no juzgar al que lo hace. Calvino en esto fue claro. Él decía todo esto es a libre conciencia. Es un tema de libertad cristiana. Te vas a conseguir con un Lutero que sí se aferraba al principio normativo y celebraba la Navidad, pero también te vas a conseguir con otros que seguramente no lo hacían, como muchos de los puritanos. Y también es válido. Igual somos hermanos en Cristo. Es decir, si alguien decide celebrarlo, no es pecado, y si alguien decide no celebrarlo, tampoco es pecado. ¿Cuántos están captando el mensaje? Porque el versículo que viene y dice luego, miren cómo dice: no hagas tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y el versículo 33, hagan como yo. Procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses. Este es el fin del amor, no buscar lo suyo propio, sino el de los demás para que sean salvos.
versículo 34. Imítenme a mí. Bueno, aquí dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, volvamos a Romanos capítulo 14. En el último versículo, Pablo dice algo en cuanto a la libertad cristiana. En el último versículo de ese capítulo, que es muy importante. El que duda sobre lo que come es condenado, porque todo lo que no se hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú en tu corazón tú crees que no debes participar, no lo hagas. Porque si tú dices no lo voy a hacer, pero al final terminas haciéndolo, estás pecando, porque estás yendo en contra hasta de lo que tu propia conciencia te está diciendo. Y es lo que Pablo está diciendo. Mire lo que es de serio esto del tema de la conciencia. Dice, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. ¿Cuántos agarran la palabra del Señor? Entonces, si se celebra o no, ya eso queda a libertad de conciencia. Ahora aquí viene un punto. En sí, ¿qué debemos celebrar? Mire, ¿y qué no celebrar? El mundo, en la forma que celebra la Navidad, nos dice que el mundo está mal. Piense por un momento cómo el mundo celebra la Navidad. Y eso lo que nos dice es que este mundo está muy mal. Hoy la gente lo menos que piensa es en el Señor. Hoy la gente piensa es en sí mismo. Hoy la gente piensa es en gastar. Hoy la gente lo que piensa es en consumir, en festejar, en parrandear. Y nada de eso es la Navidad. Es más, escuchen esto. Históricamente, los ateos han querido sacar incluso lo del nacimiento de Cristo en esta fecha. Y por eso lo llaman en algunos países, Estados Unidos, en algunas partes lo llaman holidays, que significa vacaciones o días festivos. Por eso en algunos lugares no dicen feliz Navidad, sino dicen felices fiestas. Y el trasfondo de eso es sacar a Cristo, sacar a Dios. Entonces prefieren meter un Santa Claus, prefieren meter otras cosas, y que ya Jesús y lo que Jesús vino al mundo ya no tenga nada que ver en cuanto a eso. Alguien pudiera volver a decir, pastor, pero eso sabemos que era de origen pagano. Pero es que le voy a decir algo. Tradicionalmente es una influencia que no podemos separarnos, comenzando por los meses del año y por los días de la semana. ¿Te has preguntado por qué se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Lunes en referencia a la luna, martes por el Marte, el planeta Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y domingo por el Sol. Por eso en inglés se dice Sunday, que significa día del sol. En otras palabras, es algo que es parte de nuestra cultura. Tampoco el que dice que no va a celebrar la Navidad, que tampoco celebre cumpleaños, porque también eso es tradición egipcia. Que tampoco celebre el día del abogado, y no es que tenga algo con algún abogado en esta mañana. Ni celebre absolutamente nada, porque todo de una u otra forma tiene ciertos trasfondos. Pero ya es algo que ya expliqué, que tiene que ver con el que es fuerte de conciencia y con el que es débil de conciencia. Y no debe haber tiranía en ningún sentido. ¿Cuántos agarran la palabra? Sino lo que debe prelar en nosotros debe ser el amor, como dijo Pablo, no pensando en sus propios intereses, sino en el amor del prójimo. Hubo también un cambio cultural cuando Charles Dickens, aquel escritor inglés, escribió aquella historia llamada Cuentos de Navidad. Y en esa historia presenta a un hombre llamado Ebenezer Scrooge, creo que se llamaba,
no recuerdo bien exactamente, pero creo que es así, Ebenezer Scrooge, donde lo que trató Dickens de presentar en su historia era que lo que tenía que prelar en Navidad era el amor familiar, la unión, la hermandad, pero por ningún lado Cristo. Por eso siempre ha habido históricamente eso. Yo creo, convencido completamente por la Escritura, la Biblia enseña que nosotros debemos recordar el sacrificio de Cristo. Por eso cada vez que participamos de la cena del Señor, decimos, hacemos esto en conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. Cada domingo, y no solamente una Semana Santa, o Holy Week, como se dice en inglés, sino cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Por eso cada domingo debe ser una celebración. Yo me hago la pregunta, cuando usted viene a la iglesia, ¿viene con celebración o viene amargado? Muestra que lo bautizaron con agua o con jugo de limón. Si venimos es porque vinimos a celebrar a Cristo. Dale una palmadita al que tienes a tu lado y dile, vamos a celebrar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A lo mejor usted dice, pastor, pero es que usted no sabe. No tengo ni un bolívar en el bolsillo. Cristo es más grande que eso. Pastor, pero es que estoy enfermo. Cristo es más grande que eso. Pastor, pero es que vengo de discutir con mi esposa. Cristo es más grande que eso. Porque aquí hay gente que les gusta pelear es el domingo cuando vienen a la iglesia. Cristo es más grande que todo eso. ¿Cuántos toman esa palabra? La Biblia dice que para el que es puro, todas las cosas le son puras. Colosenses 2:20. Vamos a leer este texto que es muy esclarecedor. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Hermanos, si ustedes han muerto en Cristo, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, no hagas esto, que son doctrinas de hombre, hermano? La gente cree que como que si Dios desde el cielo está diciendo, ángeles vayan, donde hay arbolitos de Navidad, sepáralos de los que no usan arbolitos. Eso es volver a hacer doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso, dice Pablo. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque ¿qué es lo que realmente santifica? Lo que prediqué la semana pasada, el Espíritu Santo. Por eso yo dije la semana pasada, ¿puede un no creyente vivir en santidad? Y al final, ¿cuál es la respuesta? No, imposible. ¿Cómo va a poder vivir en santidad sin el Espíritu Santo? El que nos santifica es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Alguien puede ir a una iglesia, puede tener una Biblia, puede orar, puede ayunar, puede levantar sus manos, pero si en su vida no mora el Espíritu Santo, no está en santidad. ¿Cuántos agarran la idea? Y eso es lo que Pablo viene diciendo en todo eso. Ahora bien, no estoy de acuerdo con distorsionar esto. Cuando lo menos que se hace es meditar en Cristo. Hoy debería ser un día cuando con más razón debemos meditar en Cristo. Es más, yo creo que la encarnación de Cristo es algo que todos los días deberíamos celebrar. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todos los días. Pero momentos como este es un momento propicio para que usted pregunte en su casa, como decía J.C. Ryle, lo puse en mi estado hoy. Hoy usted va a estar sentado a lo mejor con su familia
Y muchos de ellos no van a estar el próximo año a lo mejor. O algunos de ellos. Por alguna u otra razón. Creo que todos deberían meditar. ¿He conocido verdaderamente a Cristo? ¿Realmente he conocido el Evangelio? ¿Realmente Cristo mora en nuestras vidas? ¿Estoy convencido de mi seguridad, de mi salvación? Creo que es algo que todos nosotros deberíamos meditar. ¿Quiénes pueden celebrar la Navidad? No la pueden celebrar verdaderamente todos. Por eso la Navidad muestra cómo está el mundo. Porque la verdadera esencia, que es la encarnación de Cristo, no la pueden celebrar. Y no la pueden celebrar porque el mundo está en tinieblas. ¿Quiénes la pueden celebrar? Los que estamos en Cristo verdaderamente. Lucas 2:14, el primer himno que vemos en las Escrituras, o que vemos en los Evangelios: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No es a los hombres de buena voluntad, porque no hay hombres de buena voluntad. Dice Romanos 3 que no hay ni uno solo justo, que no hay ni uno solo bueno, no hay ningún hombre con buena voluntad. Por eso dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiénes gozan de la buena voluntad de Dios? Los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido alcanzados por su gracia, aquellos en los que su luz resplandeció sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Segunda de Corintios 4:3, Pablo lo dice. Mire cómo lo explicó el apóstol Pablo. Dice que el evangelio hoy está encubierto para muchos. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué están perdidos? Versículo 4. Porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. No pueden ver a Cristo, no pueden ver el glorioso evangelio, no pueden ver la luz. ¿Cómo entonces van a celebrar la Navidad? ¿Cómo pueden celebrar que Dios se hizo hombre? Yo por mucho tiempo, años pasados, había dicho, bueno, como lo decían todos, que Jesús nazca en el corazón de cada persona, pero esa es una manera muy pobre de explicarlo. ¿Sabes en qué consiste? Que Dios se hizo hombre. En esto consiste el verdadero significado, el nacimiento. Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Todos atentos, que estamos en una parte fundamental de la prédica. En el principio ya existía el verbo, porque el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Él estaba con Dios en el principio. Eso nos habla Juan con Génesis. En el principio Dios, en el principio el verbo, en el principio Cristo, en el principio Dios. Por medio de Él existen todas las cosas creadas, porque sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y mire lo que dice Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Quien tiene a Cristo, tiene la vida. Quien tiene a Cristo, tiene la luz que lo hace resplandecer entre las tinieblas. Solamente podemos celebrar verdaderamente los que tienen la vida y los que tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. La pregunta es, ¿por qué Dios se hizo hombre? Yo creo que todos aquí están para responder esa pregunta. Ya eso no nos vincula solamente a un pesebre, ¿cierto? Que a propósito, cualquier predicador falso del evangelio de la prosperidad se le explotarían las cotufas. Que el Salvador del mundo nació en un pesebre.
Hoy tú llegas a pie, en un taxi, en un ruta, en moto, y este es el pastor. Pero asocian que el pastor tiene que llegar, ¿verdad? Con toda ínfulas, con toda cosa. Ah, no, ese sí es el pastor. Qué equivocados están. Piensa nada más que el Salvador nació fue en un pesebre. ¿Cuántos agarran eso, no? Pero ni siquiera esto nos conecta con eso. Nos conecta con Génesis. Nos conecta con Adán y Eva. Que ellos violaron el mandamiento. Y eso le trajo la muerte. Y el ser humano heredó la muerte. Heredamos el pecado, la muerte. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Alguien dijo, es que nosotros somos pecadores porque pecamos. No, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos es porque ya somos pecadores, porque del momento que usted nace, ya viene con la naturaleza de pecado. Y eso confronta. Eso nos dice, necesitamos un Salvador. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. El mundo estaba condenado. El mundo estaba condenado. La Biblia dice, maldito todo aquel que no cumpla toda mi palabra. Y dice, si tan solo transgreden un punto de la ley, ya les acarrea maldición y muerte. Un punto. Y si yo nada más preguntara, ¿has mentido? Y alguien dice, no, yo nunca he mentido. Dice la Biblia que ya eres un mentidor. Un mentiroso, perdón. Un mentiroso y que la ley te acusa. Si alguien dice que alguna vez has adulterado y tú dices, no, yo no me he acostado con nadie, pero la Biblia dice que si tú has codiciado con tus ojos, ya adulteraste en tu mente y en tu corazón. Si envidiaste, si codiciaste, ya incumpliste la ley. Si te enojaste con alguien alguna vez en tu vida, dice que serás culpado de muerte, de asesinato en el día del juicio, porque el que odia a su hermano es un asesino, dice la Escritura. Es decir, ¿qué nos hace ver la ley de Dios? ¿Cuán pecadores somos? Dígalo, ponga la mano en su corazón y diga, reconozco que soy un pecador. Y esto nos debe llevar a admirar a Cristo, que siendo Dios, lleno de gloria, de majestad, se humilló, como dice Filipenses, y se hizo hombre. Y se humilló hasta la muerte de la cruz, al ser sometido, azotado, escupido, vejado, desnudado, azotado, maltratado, como lo describió Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en el momento de mayor presión, cuando más lo estaban exprimiendo, él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso Isaías dice, consejero admirable. Todo Cristo debe producir en nosotros nuestra más grande admiración. Su nacimiento, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, todo debe producir en nosotros una profunda admiración. Entonces, cuando yo hoy puedo decir, celebro y predico, porque ¿cuál es el centro de todo esto? La Biblia dice, si vas a hacer algo o no vas a hacer algo, hazlo para la gloria de Dios. Si usted va a celebrar Navidad, tú tienes que hacerlo, es solo para la gloria de Dios. Porque si tú no lo haces para la gloria de Dios, estás celebrando algo más que no es Cristo. Y ahí distorsionaste completamente el verdadero significado. Es decir, que con este mensaje, es un mensaje a la reflexión. Porque si alguien dice, no, mejor no voy a celebrar nada hoy porque creo que no quiero. Ok, está bien. Solo que no juzgues al que lo haga. Ni tú que lo haces juzgue al que no lo haga. Pero si lo vas a celebrar, yo lo voy a celebrar.
Pero lo voy a hacer siempre proclamando a Cristo, porque Cristo debe ser el centro en todo y de todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y voy a hacer varias aclaraciones. Ese niño que nos ha nacido, me gusta porque aparece, vamos a leer Isaías 9:6, aparece en participio pasado. Así lo vio Dios desde la eternidad. No había sucedido cuando lo escribió Isaías. Isaías escribió esto 750 años antes de Cristo. Y dijo, nos ha nacido, porque ya era un hecho. Esto era parte del plan de redención. Un hijo nos es dado, el Hijo de Dios. Es un regalo, nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Nos has dado un Hijo para que todo quien en aquel crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el reinado sobre sus hombros, la soberanía, porque Él es el Dios soberano. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. La soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Cuántos saben que Él es el Dios soberano? Miren lo admirable que aquel bebé era 100% Dios y 100% hombre. Que ese bebé era el que en ese momento, yo me imagino a María dándole lactancia. Estoy dándole leche, le estoy dando sustento a aquel que sustenta todo el universo. Aquel que hace que todo se sostenga, que todo ocurra a la perfección. Eso es algo sobrenatural. Y es un misterio en Cristo. Es algo sobrenatural. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. Ojo. Sabemos, según Isaías, el mismo Isaías había hablado el nombre de, que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y saben algo? Ese era su título, Dios reconciliándose con su pueblo. Amén. Ese es el título, Dios con nosotros. Pero luego sabemos que su nombre es Jesús. Es el título, Dios con nosotros, a través de su nombre Jesús, porque también tienen otros nombres. Consejero admirable, Dios fuerte. Por eso los judíos pensaban que el Mesías solamente era un guerrero, por eso de Dios fuerte, que venía a pelear con el imperio romano. Pero le voy a decir algo, esto muestra cuán fuerte es nuestro Dios. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz y exhibiendo públicamente a todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Versículo 16. Ahí está, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir nuestro Dios es fuerte? Dele el aplauso bien fuerte al Señor. Isaías 7:14 es el texto. Por tanto, el Señor mismo le dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es el título, Dios con nosotros. ¿Qué te hace reflexionar que hoy Dios está contigo? Si estás en Cristo. Pregúntale al que tienes a tu lado con una palmadita, ¿qué reflexionas al saber que Dios está contigo hoy? Hay algo que a mí nada ni nadie me podrá quitar: la presencia del Señor.
¿quién me podrá separar del amor de aquel en Cristo Jesús? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie me podrá separar, porque Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús, mora en mí a través de su propio Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Den la gloria bien fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¿A cuánto Dios les está hablando en este día? Juan, ya le leí Juan 1:1, me falta solo leerles. Vámonos de nuevo al versículo 4, ya estoy terminando. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Quien tiene la vida, tiene esta luz. Quien tiene la vida puede celebrar a Cristo. ¿Por qué tuvo que venir? La Navidad, como decía Tim Keller, es un recordatorio que el hombre no se podía salvar a sí mismo y requirió que Dios mismo se encarnara para salvarnos. Repito, la Navidad es un recordatorio de nuestra incapacidad total y de que requerimos de un Salvador que viniera a este mundo, que viviera la vida perfecta que vivió y que fuera el sustituto perfecto. ¿Se acuerda cuando los judíos presentaban un sacrificio cada año? Bueno, Cristo es el sacrificio perfecto. Nació para morir por nosotros, por su pueblo, para expiarme, limpiarme y lavarme y reconciliarme con Dios. Por eso también es príncipe de paz, porque Él es el que me permite poder tener paz con Dios solo por Cristo. Si no es por Cristo, se los voy a decir en otras palabras, eres enemigo de Dios. Por eso la Biblia llama a los que están sin Cristo hijos de ira, y los que estamos en Cristo somos en los que reposa la paz del Señor. Si Cristo no hubiera venido, fuéramos enemigos de Dios, como todos aquellos que hoy andan en el mundo de espaldas a Dios. Por eso, ¿quién juzgará enviándolos al infierno? Si hasta Satanás terminará en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. No puede ser Satanás. Por eso la Biblia dice, no temas a aquel que puede matar tu cuerpo, sino a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Y el que puede destruir tu alma en el infierno es Dios. Aquellos que terminará juzgando a los enemigos de Dios, los que hoy están sin Dios. Por eso hoy es una oportunidad para que le digamos a nuestra familia, volvámonos a Cristo. Cristo, Dios encarnado, Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados como sacrificio sustituto, perfecto. Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es. El sacrificio se había consumado perfectamente. Y Dios, aceptando el sacrificio perfecto, lo resucitó de los muertos. Al Cristo resucitar, todos nosotros hemos resucitado con Él, porque el sacrificio que Cristo hizo satisfizo la demanda de justicia de Dios. Dios dijo, en Él está mi complacencia. Y todos los que estamos en Cristo, también somos complacencia de Dios. Dios se complace en nosotros única y solamente gracias a Cristo. Hermanos, tenemos razones para celebrar, pero entendiendo el verdadero significado, que Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados.
¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, ¿qué piensas de Cristo? ¿Estás seguro de tu salvación? Hoy es un día para reflexionar de ello. Vamos a estar de pie. ¿Qué les pareció esta maravillosa reflexión en este día? Y esto, escuche esto, este mensaje también te sirve no solo para predicar el evangelio, sino para dar el verdadero significado hoy. Y también para comprender a aquellos hermanos que tal vez no lo celebran. Y si no lo celebra, ya tú sabes incluso cómo responderle. Es un tema de libertad de conciencia. Pero yo no puedo ser juzgado por conciencia ajena. Y cuando tú le das esa respuesta, esa persona debe quedar callada. Porque no puedo ser yo juzgado por conciencia ajena. Es decir, hasta te estoy dando la respuesta de cómo pudieras responderle a aquel que te lo diga. Por eso, ¿quiénes podemos celebrar hoy? Los que estamos en Cristo, los que fuimos salvados. ¿Qué va a celebrar aquel que no fue salvado o que no ha sido salvado? No tiene que celebrar. Es decir, termino con la frase de Spurgeon: feliz Navidad, sí, solo sí, Dios está contigo. ¿Cuántos agarran esa palabra? En otras palabras, para reducírselo, feliz Navidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¡Aleluya! Cristo vive. Él es la razón. Amado Padre, gracias. Gracias porque nos amaste con amor eterno. Gracias por darnos al Salvador. Porque un niño nos es nacido. Un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. Su nombre es Consejero Admirable, Dios Fuerte, porque Él es el fuerte. Padre Eterno, porque como le dijo a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es Príncipe de paz, quien me reconcilia con Dios. Por eso, gloria a Dios en las alturas, cantaban aquellos ángeles adorando. Los pastores adoraron, los reyes magos adoraron, todos adoraron. Simeón y Ana en el templo adoraron al ver a este niño. Lo dilatado de su reino es para siempre, es eterno y lo alcanza todo. Su reino es perdurable y no tiene fin. Y ya el reino, hermanos, ha sido inaugurado. Y llegará el día cuando lo veremos visiblemente. Tenemos razones para celebrar a Cristo. Tenemos razones para celebrar que el Verbo se hizo hombre como sacrificio sustituto por mí, por mis pecados, por mis transgresiones. Y no solamente eso, sino que satisfizo la demanda de justicia de Dios. Por eso podemos hoy acceder confiadamente al trono de la gracia mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Salvador nació. Podemos adorarle, podemos exaltarle. Gracias, Señor. A ti sea
la gloria por siempre. Digno de toda nuestra admiración y adoración. Gracias, Señor. Te alabamos, honramos y exaltamos y nos rendimos completamente a ti. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?